Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace aproximadamente un mes, en la mesa redonda, mostrábamos parte del trabajo del que estaremos hablando esta tarde en nuestro programa. Hoy los vamos a invitar a conocer más del mundo submarino cubano, de los corales, de los arrecifes, pero también, sobre todo, de los hombres y de mujeres y de los centros de investigación que en Cuba investigan esos fondos marinos, trabajan por preservar esas riquezas marinas que tiene nuestro país y también pues nos alientan a ser partícipes de ese conocimiento y de esa búsqueda de los tesoros que también están en los fondos de los mares de Cuba. Con ellos estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la doctora Patricia González Díaz, presidenta del Consejo Científico del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana, el doctor Pedro Pablo Chevalier Monteagudo, jefe del Departamento de Biodiversidad de nuestro Acuario Nacional de Cuba, el máster en Ciencias Edelqui Rodríguez Moya, director del Centro de Servicios Ambientales de la provincia de Villa Clara, y me acompaña también mi colega y amigo Omelio Borroto Leiseca, director general del proyecto creativo Naturaleza Secreta, un gran amante de estos temas de la naturaleza, de las profundidades y quien además pues fue el director general también del documental que exhibimos acá en nuestra mesa redonda. Así que estaremos compartiendo sobre los fondos marinos, sobre todo sobre los arrecifes y los corales en nuestro país y sobre la ciencia que se hace en esas profundidades. Los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, hoy pues hay muchas noticias del día, solo les adelanto que en la jornada de los Juegos Centroamericanos, una medalla muy especial, la que conquistamos en la contrarreloj individual del ciclismo femenino, nuestra gran campeona del ciclismo, Arleni Sierra, se llevó la medalla de oro y ahora mismo pues están compitiendo cubanos en el atletismo y en otras disciplinas deportivas. Pero de eso sabremos más adelante a lo largo de nuestro programa. Yo los invito pues a conectarnos, a hablar de fondos marinos, que es lo que hoy pues estamos convocados a hablar en nuestra mesa redonda. Acompañen. Bueno, hace unos meses saliendo de este edificio de una mesa redonda me encontré a la doctora Patricia y hablábamos de nuevos proyectos en los que estaban involucrados, de ideas que andaban rondando de un bojeo a Cuba y le decía, cuando llegue el verano, cuando las aguas nos pidan que bajemos a ellas, pues tendremos que venir a la mesa redonda, a hablar un poco de ese mundo submarino, de lo que se hace en Cuba en temas de investigación y de esas nuevas ideas que están rondando a nuestros investigadores. Me gustaría, Patricia, pues comenzar hablando contigo precisamente en esta mesa redonda, para que nos sitúes un poco en este ámbito de la investigación marina en nuestro país. ¿Cuánto nosotros estamos desarrollando en ese sentido? ¿Qué papel en particular juega el centro de la Universidad de La Habana que estudia esta ciencia? Y también cómo se ha ido articulando en Cuba toda esa perspectiva de estudiar los arrecifes, de proteger los arrecifes y los corales en nuestro país. Bueno, ante todo, Randy, quería agradecerte mucho esta oportunidad de poder compartir con nuestro pueblo un mundo tan lindo, tan cercano a nosotros y que sin embargo muchas veces es tan lejano. Me gustaría comenzar un poco recalcando cuál es la importancia de los arrecifes, por qué insistimos tanto en que nuestro pueblo conozca sobre los arrecifes, en compartir lo que nosotros hacemos diariamente. En primer lugar, aquellos países que tienen arrecifes de coral se consideran extraordinariamente ricos.
Si saben manejar los arrecifes de coral de una manera sostenible, pues pueden realmente llegar a tener beneficios tanto sociales, económicos como naturales de una magnitud increíble. Esa es parte de las asignaturas que nosotros todavía tenemos pendientes. Ahora, ¿por qué se consideran tan ricos? Precisamente los arrecifes de coral se encuentran entre los ecosistemas de mayor biodiversidad del planeta. Eso hace que actividades turísticas como por ejemplo el buceo contemplativo, la pesca de liberación, de suelta y liberación, pues son actividades que son muy bien remuneradas y a su vez producen muchos valores en el ser humano, que crean una sensibilidad, un tipo de ser humano, digamos, diferente, con muchos más valores, etcétera. Nosotros en Cuba tenemos la suerte enorme de que el 98% prácticamente del borde de nuestra plataforma sea arrecifes de coral. Entonces eso, insisto, nos hace inmensamente ricos tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista natural. Entonces, en ese contexto, un grupo de instituciones marinas cubanas realmente hemos creado una suerte de hermandad. Yo pudiera hablar de mi centro en particular, pero bueno, realmente, aunque aquí estamos representados 3 centros nada más, somos una suerte de hermandad a lo largo de todo el país que nos dedicamos a estudiar los arrecifes, a tratar de conocerlos mejor, con 2 objetivos fundamentales. Uno, tratar de evaluar ante los impactos crecientes que tienen hoy los arrecifes, que van desde el cambio climático hasta la sobrepesca, los impactos provenientes de tierra, etcétera, qué pasa con ellos, cómo funcionan, cómo van que son a temas cambiar, que se están debatiendo ahora mismo en La Habana, por cierto, en la 14ª Convención sobre Medio Ambiente, que tiene lugar en nuestro país con presencia internacional amplia. Exacto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar de alguna manera de evitar esa situación? Ahora, en este contexto mundial, y es algo que también me gustaría recalcar, existe una iniciativa que se denomina 50 arrecifes. Esa iniciativa básicamente lo que ha hecho es estudiar ante los pronósticos actuales de cambio climático, cuáles son aquellos arrecifes en el mundo hoy que son más resilientes. Y en el caso de Cuba hay algunas áreas de arrecife que han clasificado. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles, por ejemplo? Pues tenemos Jardines de la Reina, que es un parque nacional, tenemos el Parque Nacional Guanacabibe. ¿Que eso qué significa? Significa que si nosotros somos capaces de realmente llevar un manejo adecuado de esos arrecifes, aun cuando estemos enfrentando escenarios de cambio climático, sin embargo ellos van a ser capaces de sobrevivir. Y eso nos va a permitir a nosotros, entonces, de alguna manera, restaurar otros arrecifes que se están degradando y que al recibir otro tipo de impactos, como puede ser la sobrepesca o puede ser la contaminación, pues no serían capaces de sobrevivir ante ese escenario de cambio climático, porque tienen muchos impactos a la vez sobre ellos. Entonces, en ese sentido, una de las líneas fundamentales que estamos llevando a cabo es precisamente la restauración de arrecifes. ¿Cómo es esa labor? Esa labor es muy interesante, en primer lugar, porque lo que uno trata de hacer es aquellos arrecifes que se han dañado o algunas especies que se han dañado y que son clave dentro de los arrecifes, usted trata de volver a llevar a esas poblaciones a un estado saludable. Pero para eso el reto enorme está en que usted tiene que conocer muy bien, muy a fondo cómo funcionan esos arrecifes. Los arrecifes de coral se encuentran entre los ecosistemas más complejos del mundo. Las relaciones entre los organismos de los arrecifes son extraordinariamente específicas. Y usted tiene primero que conocer en qué escenario está y después tratar de alguna manera de llevar a cabo esos mismos procesos que la naturaleza debiera hacer si estuviera saludable, como puede ser precisamente esos procesos de reproducción asexual y sexual de corales, que fue un poco lo que mostraba el documental que ustedes exhibieron aquí en la mesa redonda. Es un proceso de restauración, pero más complicado que restaurar, por ejemplo, temas como la Habana Vieja, que tiene su arte, tiene su especificidad, pero en este caso están interactuando con seres vivos también, ¿no? Por lo tanto, tiene esa complejidad tremenda. Ahora me han dicho que usted es experta en Jardines de la Reina, y usted hablaba de Jardines de la Reina. ¿Qué tiene de interesante Jardines de la Reina? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que se puede encontrar un ciudadano o un buzo que vaya a esa zona ahí
de nuestro país y cómo se ha trabajado específicamente en esa zona. Jardines de la Reina yo diría que es probablemente el mayor tesoro natural que nosotros tenemos en el mar. Y es por una razón. Me ayuda a situarlo también para que quienes no conocen tanto nuestra geografía también sepan dónde está Jardines de la Reina dentro del archipiélago cubano. Jardines de la Reina se encuentra en la zona surcentral de Cuba, está a 61 millas náuticas de la costa y básicamente hace como una especie de arco, una suerte de arco, comprendiendo las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila y parte de Santi Espíritu. Es una de las mayores áreas marinas protegidas de todo el Caribe. Es un área marina emblemática en el mundo entero. Insisto en que clasificó dentro de esta iniciativa de 50 arrecifes precisamente por los valores naturales que tiene. Imagínense que a nivel mundial existe una frase en que, digamos, la traducción del inglés sería algo así como 6 más 1, donde 6 son 6 países del Indo-Pacífico que tienen estas características y uno en el Caribe. No porque no existan otros países del Caribe que la tengan, sino porque el área, la extensión, los valores de Jardines de la Reina hace que sean diferentes del resto del Caribe precisamente. Por eso entonces casi que compite con los valores naturales que tienen arrecifes del Indo-Pacífico, donde hay, por ejemplo, más de 300 especies de corales, mientras que nosotros, por ejemplo, tenemos entre 58 y 62, dependiendo de la taxonomía que uno siga, ¿no? Entonces, Jardines de la Reina tiene algo que es fundamental, y es que es prácticamente el único lugar, Guanacabibes también, donde se puede encontrar la trama trófica completa. ¿Qué significa eso? Significa que tiene algo que es extraordinariamente valioso hoy en el mundo, que es que el fin de esa trama trófica se pueden encontrar los grandes depredadores. ¿Cuáles son los grandes depredadores? Los tiburones. ¿Se ha tapado alguno por debajo? Muchísimo. Trabajamos al lado de ellos. Nos gustaría también, para aprovechar, Randy, y enfatizar en que esa leyenda maldita de tiburones como máquinas asesinas, eso lamentablemente es totalmente falso, eso no es así. Nosotros trabajamos todo el tiempo rodeados de tiburones y nunca nos ha pasado nada. Y el valor que tiene encontrar un tiburón en el mar realmente es inigualable. Es algo que las personas aprecian. Jardines de la Reina es un lugar que es muy codiciado y muy visitado por personas en el mundo extraordinariamente famosos, desde presidentes, príncipes, artistas, etcétera, precisamente por esos valores, porque es muy difícil hoy en el mundo entero encontrar ese tipo de bellezas naturales. Entonces, a quien le gusta la actividad subacuática tiene en Jardines de la Reina uno de los referentes cuando se habla de Cuba. Exacto, y viajan el mundo entero para llegar hasta Jardines de la Reina, porque realmente es algo único, están viendo la naturaleza tal cual, cosa que ya es muy difícil de ver hoy en el día. Para nosotros los científicos tiene un valor adicional a esto. ¿Cuál es el valor adicional? Que si nosotros queremos conocer cómo funciona un ecosistema tan complejo como el arrecife, pues entonces vamos a Jardines de la Reina a tratar de entender qué es lo que pasa. Ahí hacemos experimentos, ahí evaluamos precisamente el desove de los corales, evaluamos las interacciones entre los diferentes depredadores. Aunque uno dice, bueno, el tiburón come, sí, pero ¿qué exactamente come? Bueno, hay una invasión de pez león, sí, pero ¿cómo esa invasión de pez león ha logrado entrar en ese entramado tan complejo de ese ecosistema? ¿Qué efecto está teniendo? ¿Qué efecto no está teniendo? ¿Y eso para qué nos sirve? Para tratar entonces de aquellos arrecifes que están degradados, pues entonces tratar de ver cómo los acercamos lo más posible a las condiciones naturales. Ahora, en el caso específico del documental, donde se mostraba básicamente la reproducción sexual asistida, primero es sumamente novedoso. En Cuba habíamos hecho un intento en Jardines de la Reina en 2019 de evaluar esta reproducción, esta fertilización, reproducción sexual asistida, y realmente no fue del todo exitoso. Al parecer eran clones lo que estábamos viendo, y por eso lo volvimos a intentar el año pasado durante todo el mes de agosto. Un trabajo muy complejo, porque precisamente a diferencia del ejemplo que tú ponías con respecto a La Habana Vieja y la restauración de La Habana Vieja, cuando uno va a hacer un plan de restauración en una ciudad, digamos que hay muchas variables que son predecibles. En la naturaleza no funciona así. Claro. En teoría los corales van a desovar 4 noches después de la luna llena. En la práctica, usted puede estar desde las 7 de la noche hasta las 12, 4 días después de la luna llena, y no desovaron.
y así estar muchas veces y son horas bajo el mar. Por eso también esa leyenda de que en el mar la vida es más sabrosa, no, realmente no es tanto así. Por eso es que nosotros somos una gran familia, todas las instituciones marinas, porque cuando usted está en el mar no hay comunicación con su familia. Usted no sabe qué pasa, ni ellos saben por lo que uno puede estar pasando. Y la persona que está al lado de uno es su hermano, es su padre, es su amigo, es su hijo. O sea, somos una suerte de hermandad marina que yo creo que es muy provechosa para las ciencias cubanas. En otros lugares no pasa así. ¿Esos arrecifes de Jardines de la Reina más o menos profundidades a las que están? Bueno, los que nosotros estudiamos es máximo hasta 20 metros de profundidad, más o menos. Sí. También por temas de seguridad, claro, porque es donde mayor diversidad hay, que generalmente es en el canto del beril, entre los 10 y los 20 metros aproximadamente. Entonces, por eso nos centramos ahí. Pero también estudiamos las crestas de arrecifes, que es donde estudiamos la reproducción sexual y asexual, porque son especies que de manera natural se reproducen asexualmente básicamente, pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es precisamente esa fertilización asistida, o sea, es hacer nosotros el cruzamiento de esos gametos masculinos y femeninos hasta obtener la larva y después sembrarla en el arrecife. Para que siga pues prosperando esos arrecifes en Cuba. Ahora, en ese empeño, Patricia, hay también colaboración internacional, es decir, además de la colaboración entre las instituciones cubanas, ¿hay colaboración internacional para este tipo de empeño? Hay mucha colaboración internacional, en primer lugar, porque en el mar los procesos de conectividad son mucho mayor que en tierra. Por ejemplo, en el caso del Gran Caribe, Cuba es el país donde se ha logrado verificar desde el punto de vista científico que somos los mayores exportadores e importadores de larvas de coral. Nosotros recibimos de otros países y exportamos hacia otros países. Pero asimismo pasa, por ejemplo, con los peces, asimismo pasa con otras poblaciones, digamos, que son vulnerables. Entonces eso nos obliga a ponernos de acuerdo en una suerte de espacio regional común. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta especie que es vulnerable? Porque de nada vale que nosotros la protejamos, la conservemos, que nuestras leyes sean muy estrictas, si cuando ellas salen a aguas internacionales, pues son pescadas por las flotas de otros países. Entonces realmente tenemos mucha colaboración muy buena con colegas tanto de México, de por ejemplo Panamá, Estados Unidos, Canadá también, así. ¿Y para la Universidad de La Habana qué significa tener un centro como el de ustedes? Para la Universidad de La Habana el centro nuestro es el centro de investigaciones más antiguo que tiene la Universidad de La Habana. Fue creado en 1970 precisamente porque Cuba es una isla rodeada de mar. De alguna manera la sociedad necesitaba formar biólogos marinos que estudiaran, que no solo con una perspectiva puramente científica, sino también para proponer a nuestro gobierno alternativas de cuáles son las mejores vías para utilizar de una manera sostenible nuestros mares, nuestros arrecifes, nuestras costas. Y para nosotros constituye un reto, porque hemos hablado de investigación, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de formar en pregrado, sí, y que son personas muy apasionadas, pero bueno, hay que siempre, sobre todo, insistirle en el sentido de la responsabilidad en el mar, qué se puede hacer, qué no, qué cuidados hay que tener, crearlos también y que se vayan sumando a este gremio, a esta hermandad, ¿no? Pero es una labor que realmente nos satisface muchísimo, muchísimo. Eso me han dicho que Patricia no solo es buena científica, sino también muy buena profesora y que motiva a sus estudiantes a aprender en los ámbitos de la biología marina. Pero vamos a ir con el equipo de Homelio a las profundidades, vamos hasta Jardines de la Reina para conocer un poco de ese escenario natural hermoso del que nos hablaba Patricia y donde nuestros científicos están haciendo una labor extraordinaria que es en beneficio de todos los ciudadanos de este país. Estamos casi por 3 semanas, científicos, muchos investigadores. Exactamente, queríamos monitorear todos los días que fuera posible el desove de los corales.
de forma que quede lo más vertical posible. Las larvas inicialmente están nadando en el agua y después vienen y se asientan en estas bases artificiales que le estamos poniendo. ¡Qué magnífico! Bueno, mucha gente joven sumada a estas investigaciones, es parte de las características también que han tenido estas expediciones, tanto a Jardines de la Reina como la que se han realizado por Guanacavives. Y de Guanacavives, de esa experiencia, pero también del papel de nuestro acuario nacional, estaremos hablando ahora en la mesa redonda. Como presentábamos al principio, está con nosotros el doctor Pedro Pablo Chevalier, quien es el jefe del Departamento de Biodiversidad del Acuario Nacional de Cuba. Y Pedro Pablo, casi siempre el acuario es más visible por sus actividades recreativas, es decir, porque los muchachos, la familia va al acuario a ver las especies marinas y por su actividad educativa, pero casi siempre se queda más en la oscuridad, podríamos decir, en la no visibilidad, la actividad científica intensa que hace el Acuario Nacional. ¿Cómo participan ustedes de toda esta red de investigaciones marinas en nuestro país? ¿Cómo se han articulado en esta preservación de nuestros arrecifes, en estos empeños por también reproducir y restaurar nuestros arrecifes coralinos? ¿Y cómo fue la experiencia de Guanacavives? Ya hablamos un poco de Jardines de la Reina. Cuéntanos de Guanacavives, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ante todo, buenas noches para ti, Randy, y para el resto de los televidentes. Sí, mucha gente piensa que en el acuario solamente se hace educación ambiental y se hace las exhibiciones, recreación, pero el acuario tiene una trayectoria de más de 20 años de ciencia, sobre todo en lo particular estudios ecológicos, sobre todo en arrecifes, y colaboración con todas estas instituciones, la hermandad que mencionaba Patricia, hemos sido parte de esa hermandad durante todos estos años. De hecho, en Guanacavives también llevamos muchos años colaborando
integrados al estudio de esa zona. Ha sido uno de los pilares, uno de los sitios ejemplares, se puede decir, en el Caribe, junto con Jardines de la Reina, en cuanto a la conservación de los arrecifes. Parte de esta ciencia se ha llevado para caracterizar, para monitorear los arrecifes, sus condiciones, y a partir de la década pasada, el acuario se dio a la tarea de volcar esta ciencia no solo a caracterizar, sino a tratar de solucionar los problemas que afectaban a los arrecifes. Y una de las formas de aplicar este cultivo de corales, esta reproducción, es de una manera científica. Y no solo el acuario, o sea, yo estoy representando ya el acuario, pero no solo el acuario, esto es un gran equipo que hemos venido trabajando. Está, por supuesto, los especialistas del Parque Nacional Guanacavive, que pertenecen a Ecovida, especialistas del Instituto de Ciencias del Mar y especialistas del Centro Nacional de Áreas Protegidas, que de conjunto hemos formado un proyecto de financiamiento nacional por el CISMA y por la Agencia de Medio Ambiente, que es dirigido al cultivo de corales para la restauración de arrecifes. Nuestro saludo especial al comandante Julio Camacho Aguilera, que es un gran defensor de toda esa riqueza de Guanacavive. Entonces, estos estudios han ido dirigidos, como te decía, al cultivo de corales, toda la parte de reproducción sexual asistida, reproducción asexual, pero también no solo a la ciencia, sino también por ejemplo, en Guanacavive hay un ejemplo muy bonito de involucrar a las comunidades, a los pescadores, a las esposas de los pescadores, a los hijos de los pescadores en todo este trabajo. Se convierte en algo ya de la comunidad, algo familiar. Comunitario, pero no solo la comunidad, también involucrar a todos los trabajadores especialistas del Centro de Buceo de María la Gorda, que también trabajan y se benefician de la calidad de estos arrecifes. Y aclarar algo importante, cuando se habla de restauración, no solo mucha gente piensa, bueno, cultivo de corales, siembra de corales, pero hay muchas otras acciones que son restauración. Solamente el hecho de crear un área protegida, de cuidarla, de protegerla, manejarla correctamente, eso es una acción de restauración. Trabajar las especies invasoras, el control de las especies invasoras. Hace unos años con Omelio fue testigo de todo el trabajo que se hizo con el pez león, que fue un problema a nivel nacional todavía, pero bueno, ya está más controlado. Está más controlado el león. Pero se trabajó también, es una de las actividades que se trabaja en el Parque Nacional Guanacavive. Entonces son este tipo de... Es una zona hermosa y a la vez profunda. Es una zona hermosa. Entonces, yo no concuerdo completamente contigo en que el acuario está oculto a esa ciencia, porque realmente una de nuestras prioridades es llevar esa ciencia al público, no solo a los niños, público, a los adultos mayores. Y tenemos, por suerte, el acuario de hace años tiene un programa de educación ambiental muy fuerte, muy prestigioso y muy reconocido, muy amplio en nuestro país. Y de esta parte, esta línea científica, la de restauración, la hemos incluido, la hemos apoyado en ese gran programa y hemos hecho actividades, con solo decirte que actualmente los niños, hacemos talleres de jardineros del arrecife y los niños colaboran con nosotros. Hacen viveros, siembran corales reales junto con nosotros. Lo pueden hacer los niños. De hecho, nosotros actualmente tenemos más de 10 viveros que fueron sembrados por niños en diferentes momentos, desde el 2019 hasta la actualidad. Y entonces, hay un dicho que dice que lo que usted no conoce, no lo ama, y si no lo ama, no lo cuida. Y no es lo mismo esta educación, esta propaganda, hay que cuidar, pero si yo te enseño cómo cuidar y el trabajo que pasamos para cuidar las cosas, para mejorar las cosas, y eres partícipe de eso, ya tú te comprometes. Y no solo, bueno, van los niños, pero cuando van los padres, ya los padres también quieren ayudarnos y quieren meterse en el agua. Y entonces es un trabajo muy importante llevar a la ciencia a un lenguaje popular y difundirlo entre todos y compartirlo con todos. Actualmente el acuario, junto con estas instituciones que te hablé, o sea, el proyecto como tal, tiene viveros de corales. O sea, una técnica que se basa en lo que se hacía, se hace todavía, ¿no? En los bosques, que se hacen viveros, claro, para después reforestar. Actualmente en Guanacavive y en La Habana también, que no es un área protegida, pero es, como digo yo, el polígono de investigación nuestro, donde las experiencias intensivas las llevamos a Guanacavive y la compartimos con otras áreas del país, porque no solo Guanacavive y Jardines están haciendo esta iniciativa, muchos otros ejemplos nos está trabajando. Y entonces llevamos toda esta investigación, hacemos todo
este trabajo y actualmente, por ejemplo, tenemos viveros de corales donde cultivamos los corales para luego sembrarlos al arrecife. Por la vía sexual, que es como ejemplificaba Patricia, por ejemplo, te puedo decir, para darte unos números, porque es un mundo muy complejo y muy amplio. Actualmente tenemos más de 20.000 reclutas, o sea, serían lo que llamamos corales bebé en nuestros viveros acá en La Habana, y tenemos cientos también allá en Guanacaví, y tenemos más de 1.200 fragmentos de corales cultivándose en las granjas de Guanacaví y en las granjas de La Habana. Hemos logrado de forma acumulativa desde 2020 hasta la actualidad sembrar más de 2.400 corales entre los dos lugares y aumentar la cobertura coralina en esta zona. Son números, pero son números que los científicos entendemos, pero cuando se los explicamos a las personas, ven, participa conmigo, mira cómo se hace, mira lo que tenemos, y entonces las personas es que lo entienden y lo viven. Por ejemplo, estos corales que tenemos a partir de la reproducción sexual asistida, en el 2022 tuvimos un desove aquí en La Habana y ya tenemos pequeños corales en nuestros viveros que tienen más de un año. Cuando cumplieron un año hicimos un cumpleaños colectivo con los niños en el acuario. Qué bien. Y entonces picamos un case, sacamos los coralitos de la granja y los pusimos en una pecera. Los niños los podían ver con una lupa porque todavía eran pequeños, los padres. O sea, es una cosa que hasta uno se emociona y es bonita. Y uno, que también le muestren a los muchachos esas imágenes tremenda que vamos a ver ahora dentro de poco, ¿no? Y algunas han estado robándose de lo que son esos fondos marinos, de la belleza que hay ahí, de lo que significa cuidar y restaurar esos espacios marinos en Cuba. Por supuesto, pero ya te digo, no solo a los muchachos, a los padres, ahí hacemos actividades con círculos de abuelos, con los jóvenes, muy importante, con los jóvenes también. Y bueno, y los colegas, entre los científicos también hacemos capacitaciones, compartimos toda esta información para que todo el mundo lo pueda aplicar hasta donde llegue su capacidad en sus áreas. Y ese intercambio con la comunidad de Guanacaví y especialmente con los trabajadores de María la Gorda, ¿cómo logran hacerlos también partícipes de preservar una de sus principales sustentos de vida, ¿no? que es el cuidar ese tesoro natural? Porque los que van allí fundamentalmente van al buceo. Es decir, y es de lo que viven parte de los ciudadanos de esa localidad, ¿no? A ver, realmente en Guanacaví hay un trabajo de sus especialistas del Parque Nacional. Tienen un trabajo espectacular, porque no solo vamos a hablar de arrecifes, estamos hablando del Parque Nacional Guanacaví, tiene la riqueza que hay ahí, ecosistemas terrestres muy bien conservados y todo se relaciona uno con otro. Y ellos han hecho un trabajo, nosotros realmente hemos ido ahí a colaborar. Pero han hecho un trabajo muy bueno con las comunidades, les explican, los involucran, han aplicado a proyectos y a financiamientos para incluso financiar la certificación de buceo a estos pescadores que a lo mejor antes su vida era pescar, pero ahora bueno ya pueden bucear, e incluso ellos han encontrado nuevos arrecifes que nos han servido de guía, y es donde hemos hecho todos estos experimentos de reproducción sexual asistida con muy buena calidad de los corales. Cuando se hacían los torneos de pesca de pez león, para extraer el pez león, sus esposas iban y preparamos una competencia donde ellas eran las que cocinaban el pez león, y entonces ya iban aprendiendo cómo nosotros podemos pescar sin afectar las especies nativas, extrayendo las especies invasoras y aprovechándolas, porque es una carne sabrosa, todos lo sabemos. Y de esa forma se van involucrando, se van capacitando, se le van dando cursos. Llevamos, el acuario históricamente ha hecho jornadas infantiles, científicas infantiles, que traen niños de todo el país. Bueno, en esos torneos de pez león inicialmente empezamos a hacer talleres jardineros del arrecife con los niños. Llevamos la jornada infantil allá, un festival del arrecife. De esa experiencia después la replicamos acá en La Habana. Pero todo eso va involucrando no solo a esa persona, sino a su familia. Y en cuanto a los trabajadores, los buzos, ellos son nuestros ojos. Guanacaví es un lugar lejos, está en el extremo más occidental de Cuba, es donde último se pone el sol en Cuba. Pero no podemos estar todo el tiempo ahí, incluso los propios especialistas no pueden estar todo el tiempo en el agua. Los buzos turísticos, sí, nosotros trabajamos en los sitios de buceo turístico, ellos son nuestros ojos. Incluso llega un momento en que ellos mismos son los que nos dicen, hay un problema en la granja, hay un problema con tal vivero, ellos mismos lo limpian, incluso involucran a los turistas, dicen, bueno, vamos a hacer un buceo diferente, y lo llevan a limpiar la granja, y
Y los turistas les gustan porque se dan cuenta, se involucran en que están haciendo algo útil, ven los viveros, ven la siembra. Y entonces ellos también se ven involucrados en este sentido. Y al final todo es una gran familia, la comunidad, el centro de buceo y los especialistas del parque y bueno, las instituciones que vamos allá a apoyar ese trabajo. Esa es la gran también, pudiéramos decir, gran resultado que puede tener la ciencia, no solo quedarse en la investigación, sino en involucrar a la sociedad, en resolver los desafíos que tiene por delante. Y qué bueno que a aquel lugar donde antes no iba nadie, donde prácticamente era muy difícil llegar, allá a lo lejos en Guanacabibe, hoy sea un lugar famoso para el buceo, sea un lugar turístico del país y también sea un lugar donde se hace ciencia. Entonces vamos a sumergirnos con las cámaras de Omelio y veamos un poco de esos extraordinarios fondos marinos de Guanacabibe. Estamos implementando un nuevo tipo de vivero que se llama línea vertical, donde los corales van trenzados a la cuerda. Los fragmentos que tenemos sembrados en los otros tipos de viveros, como el tipo DOM, no arrojaron los resultados que nosotros esperaríamos. Este vivero consiste en una soga o cabo atada al fondo y suspendida por unas boyas. Véalo cómo suelta su magón. Nosotros las boyas convencionales en este caso las sustituimos por pomos plásticos para abaratar los costos y así de una manera u otra contribuir al reciclaje. Se va a poner 2 genotipos por cada cuerda. Son 10 fragmentos de un genotipo y 10 fragmentos del otro. Para diferenciar los genotipos de los fragmentos, lo vamos a hacer con brida blanca. Es decir, cuando terminemos un genotipo, ponemos una brida blanca para saber que ahí se acaba el genotipo y comenzamos con el otro genotipo. Me integro a este proyecto de cultivo corales en el 2019, que en esa época trabajábamos con una técnica de mezclar los gametos y someterlos a un laboratorio. Y vengo a este lugar, María la Gorda, y montamos un laboratorio aquí. No tuvimos en ese momento desove, nos han capacitado y bueno, nos hemos integrado al proyecto realizando varias tareas. Mi función fundamental en este proyecto es el aseguramiento subacuático. Además, gracias a su operación y la instrucción que nos han dado los biólogos del centro, participamos en el desarrollo del trabajo, ya sea en muestreo, monitoreo y todo lo demás que aparezca con respecto al proyecto. Soy especialista del Parque Nacional Guanacabibe. Desde el 2017 trabajo en el área protegida y este año el proyecto me ha dado la posibilidad de graduarme como buzo de aguas abiertas para comenzar el apoyo a los investigadores del Acuario Nacional y del Parque Nacional Guanacabibe. Cuando vienen los muchachos, los investigadores del acuario y de aquí del Parque Guanacabibe para hacer el monitoreo de los corales, nosotros aquí estamos con ellos siempre a tiempo completo. Siempre nos mantenemos en contacto cuando ellos no se encuentran aquí en el parque, que se van, para informarles cualquier situación que haga con el cambio de los colores de los corales. Nosotros al final aquí somos los ojos de ellos cuando ellos no se encuentran. ¿Te la pongo en el agua? Sí. Y todo esto es bueno para nosotros porque al final ganamos en conocimiento y somos parte del equipo de científicos. Para limpiar
la base de los microfragmentos, que ya con delicadeza. Porque ha sido un trabajo muy bonito, con mucho esfuerzo, porque son largas jornadas de trabajo bajo el agua y en superficie, pero bueno, entre todos esperemos que lo podamos lograr y que sea muy fructífero para el ecosistema. Bueno, y no solo desde la capital del país se hace ciencia en pro de la preservación de estos corales, de estos arrecifes de nuestro país. Ya veríamos la experiencia también, lo que aporta allí el equipo de Guanacavive. Pero en el centro, en Villa Clara, está el Centro de Servicios Ambientales de Villa Clara, cuyo director, Edelki Rodríguez Moya, está esta tarde con nosotros. Y me gustaría, Edelki, que nos hablara de esa experiencia, cómo desde un centro científico en el centro del país se puede también trabajar concienzudamente por preservar esas riquezas que tiene Cuba, la experiencia que ustedes tienen en un área protegida allá y cómo logran conciliarse entre los intereses extractivos que puede tener una entidad como la empresa pesquera de Caibarien allá en Villa Clara con los intereses ambientales y de preservación que puede tener un centro como el de ustedes. Bueno, Randy, ante todo, igual que mis colegas, pues agradecer la oportunidad de estar aquí, viniendo desde provincia, representando un centro de investigaciones también más pequeño que las instituciones que me antecedieron, ¿no? Pero yo creo que de igual importancia, porque realmente Cuba, que es toda costa, es una gran isla estrecha, pues todos tenemos una gran responsabilidad. Un archipiélago, vamos a decirlo como es, ¿no? Un archipiélago. Exactamente. Y todos tenemos responsabilidad de proteger ese gran ecosistema que hemos visto, que es algo fabuloso. Y que muchos quisieran ver, otros no pueden, y nosotros tenemos esa gran oportunidad. Tú no le das envidia esas imágenes, ¿no? De tenerlo en Cuba, sí, a veces no lo valoramos suficientemente bien. CESAN es un centro que tiene va para 23 años de creado, no es un centro nuevo. Y habría que hablar un poco de por qué surge, un poquitico breve, ¿no? Pero es un centro de investigación de este siglo. De este siglo, exactamente. Y es el siglo en que surgía el desarrollo en toda la cañería, sobre todo el norte de Cuba. Se creaban los pedraplenes, había toda una estrategia futurista que hoy se ve hecha realidad, de implementar el turismo a gran escala en esa zona. Y eso obviamente necesitaba el acompañamiento de la ciencia por un problema de los impactos ambientales que inevitablemente generan el desarrollo. Claro. Y mucho más desarrollo constructivo. Y así surge CESAN. Fue una idea de Roselena, realmente hay que recordar eso. Y empujó mucho para que se crearan estos centros. Surge el centro de Cayo Coco, a poco tiempo surge el centro de estudios ambientales nuestro y empezamos a trabajar. Estos temas de los arrecifes coralinos, nosotros debemos remontarnos al proyecto Sabana Camagüey, que se inició y financió el Fondo Mundial de Medio Ambiente y que implementó el PNUD de conjunto con la Agencia de Medio Ambiente y centros ambientales. Ahí surge toda esa iniciativa, por lo menos en el norte del centro de Cuba, de estudiar los arrecifes y toda la costa, para hacer el manejo integrado de la zona costera de forma integral, realmente. Y hay que recordar en esto al doctor Alcolado, con el mayor respeto y el mayor cariño, que siempre que creó aquella red, que era un poco virtual, la red BATAC, que era la red voluntaria de alerta de arrecifes coralinos. Esos fueron los inicios de cómo compartir información a nivel de país, información que muchas veces provenía de centros de buceo, de pescadores submarinos. No de científicos, sino de gente de pueblo o de trabajadores que... Exactamente, pero que daban un aporte esencial porque daban el elemento diario de lo que estaba sucediendo. Era un poco, articularla no fue nada fácil, ¿no? Porque la información se enviaba en unos modelos por correo. Pero bueno, fue la forma en que se inició y había una excelente comunicación en eso y gracias a ese profesor. Luego hemos recuperado la red. Yo creo que en eso la doctora Patricia ha tenido un importante papel que ha jugado ahí. Y ahora tenemos la red de blanqueamiento de arrecifes coralinos en Cuba, pero en realidad ahí ocurre de todo. Esa red que es virtual, que nos los ha permitido entonces las nuevas tecnologías, pues por ahí fluye toda la información. Ya no es solo de arrecifes, ya es también de sargazo, le damos seguimiento
a todos los procesos y sucesos que ocurren a nivel de costa en Cuba. Por eso es una red marina, ya, ¿no? Mucho más allá que eso. Claro. Pero bueno, un poco aterrizando en CESAN, nosotros arrancamos con el monitoreo de arrecifes en el 2006. Y a partir de algo novedoso, un servicio científico-tecnológico, se estaba haciendo el delfinario de Cayo Santa María y había que dinamitar algunas zonas y había un nivel de impacto de sedimento en agua que se podía depositar en los arrecifes. Y ese fue el trabajo que hicimos. Algunas capturas de sedimento, líneas base, comportamiento, comparación en monitoreo, 2006. Y así, bueno, pues empezamos a extender la red, ya no solo de ese punto ahí en Santa María, sino que fuimos abarcando poco a poco y año tras año toda la plataforma de Villa Clara. Llegamos a tener desde 2010 para acá 18 estaciones fijas en las 3 áreas o 4 áreas protegidas marinas que tiene Villa Clara. Están repartidos los puntos por las áreas. Yo debo decir que los arrecifes coralinos de nosotros no son muy extensos. Cubren el 2% de la plataforma insular de Villa Clara. Es decir, que representativamente no son la gran extensión. Pero eso también es un elemento más para cuidarlo más. Obviamente, ¿no? Si tuviéramos más, pues teníamos mayores factores de riesgo, pero más áreas. Entonces, pues eso nos ha concentrado el trabajo en estas áreas protegidas. Y a lo largo de los años nos van dando algunos datos, que si me permite te comento algunos. El 55% de los arrecifes de ese 2% que tenemos está dentro de áreas protegidas, lo cual es un elemento también, como decía Pedro, que ayuda también porque supuestamente los planes de manejo tienen que tener una eficiencia en la conservación. Obviamente eso pasa por temas logísticos y hay niveles de complejidad altos, ¿no? Para realizar todo este tipo de investigaciones, lo acabamos de ver en las imágenes. Es una investigación compleja, estructuralmente compleja y de logística muy compleja. Pero bueno, el centro de nosotros ha apostado a esto. Y gracias a la colaboración internacional hemos creado y potenciado más capacidades para la investigación marina. Hoy estamos en el proyecto de resiliencia costera, que también nos ha apoyado en eso. Dentro del Parque Nacional Los Caimanes, que es un parque que administramos, que usted mencionaba, nosotros lo coadministramos con la empresa pesquera de Caibarín. En lo cual una experiencia única, ¿no? Yo creo que es única en Cuba, de coadministrar con pesca, con el sector pesca. Es decir, un sector de la conservación, el CINMA en este caso, un sector de la ciencia, con el Centro de Estudios Ambientales, y el coadministrador es la empresa pesquera de Caibarín. Ahí tenemos dentro de ese parque el 12% de los arrecifes coralinos. No llega a ser como Jardines, no voy a compartir, pero también tiene escenarios maravillosos. Tiene algunos arrecifes que hay que visitar, después los estaremos invitando, no los hemos hecho de conjunto. Por encima de los 30 metros, es decir, por debajo de los 30 metros, están en 30, 40 metros, que su particularidad son las fuertes corrientes. Pero ahí se dan individuos de dimensiones raras, por decirlo de alguna forma. Puede ser que también tengamos ahí uno de los 50 arrecifes que podamos sumar en algún momento cuando los especialistas empiecen a llegar con nosotros, tengo que hacer el comercial también, se sumen con nosotros y podamos explorar con mayor intensidad eso. Ahí ocurre un elemento fundamental o un proceso ecológico fundamental, que es el desove de los peces casi todos lujáneos, es decir, de los pargos. Desde las cuberas, los pargos de la rabirrubia, el pargo jocú. Y en ese trabajo es en el que hemos logrado cohesionarnos más con la pesca. Con la empresa pesquera, claro. Logramos salvar, primero nosotros tuvimos procesos de gran enfrentamiento. Eso tenemos que decirlo también. Me imagino, ¿no? Muy frontales los dos, ¿no? Claro. Pero hemos pasado al manejo de los conflictos. Todo el mundo tiene intereses y en Cuba también tenemos que pescar. Claro. Existen los recursos naturales, tenemos que conservarlos, pero no lo podemos encerrar en una urna de cristal porque entonces no podemos hacer uso de ellos. Hay que cuidarlo, pero hay que usarlo. Entonces, yo creo que hemos evolucionado muy positivamente en las relaciones entre pesca y conservación. Hoy nos apoyan ellos notablemente con la logística. En este momento hay una expedición en Caimanes. Están trabajando porque ocurre igual que el desove de los corales. Ellos ayudan con la logística y ustedes ponen la ciencia, ¿no? Exactamente. Entonces ahí nos vamos complementando. Les decía que ocurre igual que los corales porque desovan también en el menguante de la luna. Entonces son días muy específicos, haya buena mar o haya mala mar, hay que trabajar. Ese es el momento, si ese momento se fue, usted ya no va a poder hacer monitoreo de desove ni de agregaciones reproductivas. En eso hemos tenido muchos avances. Caimanes está hoy presentando sus trabajos dentro de la convención, la 14 Convención de Medio Ambiente y Desarrollo,
ha tenido muy buena aceptación porque es una experiencia novedosa. Estamos buscando ya la forma de sacar los últimos artículos y publicar ese tema del comanejo que hemos trabajado. Yo no quisiera terminar sin mencionar algo, que lo mencionaba la doctora Patricia. El valor de los elementos pristinos, es decir, lo que es como fue, como debió ser. Y esa es la línea base comparativa del pasado. Hoy todos los que vamos a Arrecife lo encontramos bonito, pero ese no es el Arrecife que existía de verdad, ni es el que necesitamos recuperar y rehabilitar con estos esfuerzos. Entonces, estudiar y proteger esos lugares que son totalmente diferentes, que tienen una salud que no se ve en otros lugares, es la esencia de la sostenibilidad de la investigación marina para nosotros. Y en eso, CESAM pues apoya a brazo partido notablemente estos trabajos. Hemos logrado crear una logística propia que nos permite, aún siendo un centro pequeño, tener presencia en el mar, hacer investigaciones, monitorear. Expandimos también, hoy también tenemos una expedición en el sur, en Cienfuegos, trabajando allí, haciendo el levantamiento de línea base de arrecifes coralinos en Rancho Luna. Bueno, pues esa es parte de la experiencia. Qué bueno que en el centro del país también se haga ciencia de este tipo, que no es una ciencia barata, como usted decía, no es fácil hacer toda la logística que lleva para estas investigaciones, pero ahí se está haciendo, ahí se está preservando la riqueza que tiene ese territorio villaclareño y que el país debe preservar. Me quedan unos minutos, regreso para hablar con Omelio en estos 5 minutos finales, para hablar también de la ciencia que podemos ver. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, pues la ciencia está ahí, se está haciendo todos los días, pero si no se ve, no la conocemos. Y esa es la labor que hace Omelio Borroto y su equipo de Naturaleza Secreta, que nos permite llegar a las profundidades o a los bosques o a los lugares que Cuba tiene que preservar, porque es parte de la pasión de Omelio Borroto, que a sus dotes periodísticas, de realización audiovisual, une ese amor por la naturaleza. ¿Qué significa para ustedes, Omelio, poder seguir a estos investigadores, entrar con ellos en los mares, ver todo lo que hacen ahí en medio de estas investigaciones? ¿Cuánto puede aportar la comunicación también a estos procesos de conocimiento de la ciencia? Bueno, Randy, buenas noches. Es un placer. Trataré de decir algunas ideas lo más rápido posible. Bueno, yo me he quedado maravillado escuchándolos a ellos, la verdad. Mira que yo lo he escuchado varias veces, o muchas veces, en expediciones y todo, pero empezando por Patricia ahora, de una disertación aquí, yo me quedaba maravillado de escucharla. Para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarlos, poder contribuir. Yo creo que si en algún tema en el medio ambiente es importante que se conozcan las cosas, porque los científicos no solo pueden resolver los problemas con su trabajo, se necesita la contribución de toda la sociedad. Es esencialmente social. Entonces esa interfase que tenemos que tener nosotros también de alguna manera para que ese trabajo que ellos hacen, esas preocupaciones, ese resultado científico se pueda conocer. Yo quiero apuntar también que independientemente que hemos hablado de lugares extraordinarios en Cuba y hemos hablado de proyectos de investigación fascinantes, hay un reto enorme en la conservación de los arrecifes. O sea, tenemos arrecifes degradados, con problemas, o sea, y esa digamos que equilibrio en la comunicación también es un reto, no solo quedarnos con las maravillas, con aquellos lugares que por suerte los tenemos en mejor situación, sino también preocuparnos igual por toda la conservación de los arrecifes. Yo creo que también es importante porque nosotros cuando hacemos la comunicación tampoco nos quedamos exclusivamente en los arrecifes o en los valores naturales de alguna manera. Este privilegio de escucharlos a ellos, de tener instituciones científicas que han venido trabajando durante años, también hay que de alguna manera contarlo. El hecho de tener jóvenes, como hemos visto en las imágenes, es una de las cosas que más han fascinado a los televidentes cuando han visto el documental, cómo tenemos jóvenes en Cuba que están fascinados con lo que hacen, que aman lo que hacen, que lo hacen en condiciones difíciles, que además lo hacen de manera divertida, con la cultura cubana.
en fin, todo eso un poco también es parte de la comunicación. Yo creo que también tenemos un legado. A mí no me gustaría terminar esta intervención sin, pues yo lo escuchaba a ellos, ¿no? Y cada uno de sus centros de investigación tiene un precedente. Patricia es resultado de la doctora Marilena Ibarra. O sea, no podemos entender a Patricia escuchándola aquí si no entendemos que antes hubo una doctora como Marilena Ibarra que fundó ese centro, que lo desarrolló. No podemos entender tampoco a Perito hablando aquí si no entendemos que hubo un Pedro Alcolado que trabajó durante años, que creó la red, como decía Delqui, que dedicó su vida a los arrecifes coralinos. Y tampoco podemos entender el trabajo en Villa Clara que ha contado Delqui sin entender que ahí hubo un Ángel Quiró que lamentablemente falleció durante la COVID, que impulsó todo eso. Yo recuerdo cuando íbamos a los Caimanes, por cierto, que firmamos ya los tiburones durmientes, eso es otro de los valores que tienen los Caimanes, así que ustedes tienen cosas que comentar. Por lo tanto, a mí me gustaría que siempre enfoquemos la comunicación no solo en el disfrute de los valores naturales, sino también en toda esa historia humana que están asociados a ello, también en los servicios ecosistémicos. O sea, no nos quedamos solo en disfrutar esa belleza. O sea, los arrecifes tenemos que conservarlos no solo porque son bellos, tenemos que conservarlos porque dependemos de ellos. O sea, ellos nos protegen la zona costera, nos aportan arena, nos aportan también especies que tienen valor comercial. Por lo tanto, o sea, toda esa visión es parte de los desafíos de la comunicación. Yo creo que también tendría que decir que hay un enorme equipo que trabaja en eso. O sea, no es Omelio, es todo este equipo, más realizadores también del Acuario Nacional como Víctor Isla que trabaja con nosotros. Tenemos un equipo en Jardín de la Reina espectacular de camarógrafos, de gente apasionada que están todos los días. Anuela, Maidel, ya son en equipo. O sea, porque el resultado de este documental también es que ya no somos pocos, ya somos un grupo. Entonces, cuando se va al agua a hacer una inmersión, van 2 camarógrafos, van 3 camarógrafos, uno hace un plano general, otro hace un primer plano. O sea, se va trabajando de esa manera. A mí tampoco me gustaría no decir, por lo menos muy brevemente, que estamos en estos días de convención de medio ambiente. O sea, la convención de medio ambiente y extender la felicitación de todos nosotros a un evento tan extraordinario como ese, que se hace en condiciones muy difíciles y que incluye como 10 congresos y se hace como en 10 lugares a la vez. Y por lo tanto es un esfuerzo tremendo al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a la Agencia de Medio Ambiente, a la doctora Marisa García, que sabemos que lo hace con mucho entusiasmo y empeño. Por lo tanto, en estos días de convención es resultado que también ellos estén aquí porque están todos en La Habana. No por casualidad escogimos estos días para hacer la mesa, Amelio. De todas formas, antes de que termine, que nos queda ya casi nada, me contaron por ahí que había una idea de un bujeo a Cuba. ¿Cómo es eso? Andamos en eso, andamos organizándolo y yo creo que ojalá pronto lo podamos hacer. O sea, es un proyecto fascinante porque esto que estamos viendo de lugares, bueno, aquí sería una embarcación que pueda, en una unidad de tiempo, hemos pensado unas 7 semanas, poder hacer una travesía por la costa norte, por la costa sur, monitorear los arrecifes coralinos, porque tendríamos una visión de país que hoy no tenemos, donde podamos establecer una línea base en todos los lugares. Científicos y comunicadores, científicos y comunicadores, y soñamos que lo que ellos hacen se pueda comunicar en tiempo real y podamos hacer transmisiones en internet, en streaming, y que puedan ser compartidas, bueno, por ustedes y por muchos medios de comunicación y páginas e instituciones. La verdad es que Cuadebate y Naturaleza Secreta son aliados en todo este empeño. Bueno, yo agradecerles muchísimo esta posibilidad, en medio de la Convención de Medio Ambiente, poder hablar de un asunto que para los cubanos es vital, como la defensa de nuestros arrecifes coralinos, poder destacar el trabajo que hacen estos y muchos otros científicos en nuestro país, esa alianza, esa red que se ha podido crear y que tenemos que defender, y también esa necesidad de seguir comunicando la ciencia, que creo que es también una de las cosas que tenemos que resaltar. Por suerte ha crecido ese trabajo, ya tenemos destacados periodistas que trabajan esta área, que tenemos que seguir pues potenciando, y que sea la posibilidad también de mostrar esa riqueza que poseemos los cubanos, que a veces no las podemos apreciar en directo, pero nos puede llegar a través de las imágenes, nos puede sensibilizar con algo tan hermoso que hay que preservar y que hay que restaurar. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde, y a nuestros televidentes pues los invitamos mañana a una nueva mesa redonda. Nos vamos con las imágenes del día aniversario hoy de la independencia de Venezuela, con el desfile militar que tuvo lugar. Nos despedimos. Buenas noches. you.